En este vídeo voy a explicar datos, información objetiva sobre la situación que estamos viviendo entre Ucrania y Rusia, qué impacto económico está teniendo esto a nivel global y en los mercados financieros y qué decisiones deberíamos tomar para ser racionales y para ser coherentes y proteger nuestro patrimonio a nivel de gestión patrimonial. Entonces, en primer lugar, me gustaría poner en contexto qué supone la economía rusa en el mundo. Rusia aporta al crecimiento económico mundial a fecha de, bueno, a cierre del 2021, 1,65 trillón de dólares, frente a España, por ejemplo, que aportamos 1,44. Entonces, parece un poco chocante el hecho de que Rusia, que podemos tener una imagen de un país muy potente por la extensión y por la población que puede tener, a efectos realmente económicos no es una potencia económica mundial como sí lo puede ser Alemania, Estados Unidos o China. No obstante, lo que sí es estratégico para nosotros es el papel que juega Rusia desde el punto de vista de la energía. De hecho, de todas las importaciones de barriles de petróleo que tenemos en Europa para poder funcionar, el principal proveedor es Rusia, con un 26,9% a fecha 2019. Y para el gas natural también es el principal proveedor. Es decir, tenemos, en resumen, una dependencia energética de Rusia muy, muy fuerte respecto a otros países. Y esto es principalmente lo que está causando tanto problema. De hecho, aquí, en este gráfico, podemos ver la tasa de dependencia energética que tiene, en este caso, diferentes países de la Unión Europea y en términos globales Europa, aquí, que teníamos, mejor dicho, en 2020 frente a la que tenemos ahora. Es decir, en lugar de reducir nuestra dependencia energética respecto a otros países, lo que hemos hecho en los últimos 20 años es incrementar nuestra dependencia hasta un 61%. Es decir, ahora mismo más de la mitad de las necesidades energéticas de la Unión Europea se cubren con importaciones netas de energía. Hay una cosa que debemos tener en cuenta y es que hay muchos países, aparte de Rusia, que tienen sanciones económicas o comerciales, como pueden ser Irán, Rusia, Corea del Norte o Venezuela, que en un momento dado algunos de ellos, como puede ser Irán y Venezuela, podrían actuar de sustitutos para suplir esa falta o esa reducción de la oferta por parte de Rusia a nivel energético y podrían pues actuar de sustitutos, ¿no? Al menos de cara a un nuevo orden energético mundial, que es un poco lo que plantea Bloomberg en este artículo que recientemente se publicó, donde ya se habla de establecer un plan seriamente marcado para que en 2027 dejemos de depender completamente de la energía que proceda de Rusia. Y respecto al precio del petróleo y por tanto el precio de los combustibles, que es un tema que nos preocupa a todos, tanto como usuarios a nivel de uso de combustible para nuestros vehículos como a nivel industrial también en los empresarios, tenemos que también tomar un poco de perspectiva histórica y analizar que no es la primera vez que ha habido un repunte del precio del petróleo tan fuerte como el que estamos viendo, sino que ha habido al menos dos o más veces en la historia, como por ejemplo fue en el año 90 en la invasión que hizo Irak a Kuwait, donde el precio del barril pasó de 30 a 60 dólares en cuestión de días, al igual que está pasando en estas últimas semanas. Y finalmente pues acabó reajustando el mercado y pues continuó el crecimiento económico. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es muy sencillo. Al final, cuando aumenta el precio del barril, esto hace que muchas petroleras les resulte rentable volver otra vez a extraer petróleo. Hay un punto que se llama el break-even, a partir del cual una empresa petrolera pues tiene el precio del petróleo marca un poco es cómo de poco o mucho es rentable empezar a extraer de nuevo petróleo. Pues como digo, si el precio sube mucho, hay mucho incentivo económico a continuar, a empezar a sacar ese petróleo, y en el momento en el que se extrae más del petróleo del que realmente se está consumiendo, el mercado del petróleo es un mercado muy equilibrado, muy ajustado, hay un pequeño exceso de oferta y entonces ese pequeño exceso de oferta, ese desequilibrio se ajusta con reducción de precio del petróleo de forma drástica. Entonces no sería de extrañar que en un periodo de tiempo, no sé si corto o largo, eso no lo se puede saber, pero que hubiera un descenso en picado también del precio del petróleo por ese incremento de oferta que puede haber.
Bien, aquí hay un recorte de prensa que se publicó hace relativamente poco donde se habla de que la Agencia Internacional de Energía, que es la agencia más importante, ya ha enviado, de hecho, a la Unión Europea un plan de 10 puntos clave para dejar de depender económicamente de Rusia, ¿no? Hay un informe bastante detallado que se puede, me imagino, se puede consultar y se puede analizar qué pautas ha marcado la IEA para poder desvincularnos energéticamente de Rusia. Por tanto, lo que quiero transmitir simplemente es que ya hay acciones llevadas a cabo de cara a evitar este tipo de problemas en el futuro. Aquí lo que podemos observar es varias empresas que tienen cierta exposición a Rusia y lo que vemos aquí es qué porcentaje de su facturación procede de Rusia. Y es un tema importante porque la mayor parte de clientes que tienen inversiones de forma diversificada y global tienen exposición a alguna de estas empresas, como por ejemplo Procter Gamble, L'Oreal, Coca-Cola, Unilever y otras más. Entonces, como vemos, el impacto es relativamente bajo, es decir, que en Rusia se deje de vender no va a ser lo que genere un gran conflicto o una gran caída en los mercados. Ahora luego veremos un poco de dónde puede venir ese problema, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ahora lo que tendríamos que hacer un poco es orientarnos en qué punto estamos desde el punto de vista bursátil, desde el punto de vista de mercados financieros. Bien, entonces, ¿en qué punto estamos desde el punto de vista de las bolsas? Pues bueno, el S&P 500, que es la principal bolsa norteamericana, ha corregido desde máximos en torno a un 12-13%. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista histórico reciente, es decir, desde los últimos meses, vemos que parece una caída muy acusada, pero si lo estamos viendo desde el punto de vista realmente de medio y largo plazo, estamos en la normalidad. Y cuando hablo de la normalidad me refiero a que en este gráfico, por ejemplo, lo que estamos viendo es en cada punto las caídas intraanuales que ha tenido el S&P 500, la bolsa americana, dentro de un año. Aquí vemos, por ejemplo, este punto de aquí corresponde a la caída que tuvimos en el COVID, el año 2020, con un menos 34%, pero finalmente las líneas azules lo que marcan es cómo cierra el mercado ese año. Entonces se cerró con un más 21%. El año 2021 hubo una caída interanual anormalmente baja, es decir, de menos un 4%, pero cerró en un más 26%. Entonces, lo primero que podemos entender o concluir de este gráfico es que una caída del 12-13% del S&P 500 entra dentro de la normalidad y de hecho la media es un 13,6%, es decir, que es lo normal. Todos los años cae la bolsa. Lo raro es el año que no cae. Lo raro fue el 2021, ¿no? Que cayó únicamente un 4%. Si nos fijamos en otros mercados, como puede ser el europeo o los emergentes, vemos que también han habido caídas generalizadas. VTI, que sale aquí, es el mercado financiero global, ¿vale? Todo el mundo. Es decir, ha habido un desplome generalizado en todos los mercados financieros. Ahora bien, si esta caída que estamos viendo aquí a semanas vista la vemos desde la perspectiva de largo plazo, aquí vemos los mismos mercados, pero con una perspectiva de largo plazo, ¿vale? De a 18 o 19 años. Vemos cómo los mercados a largo plazo son alcistas precisamente porque la economía siempre crece a largo plazo. Pueden haber baches, pueden haber momentos de incertidumbre, pero el desarrollo económico global no lo para nada, no lo para nadie. Vemos además que el mercado, por ejemplo, el mercado global, que es el índice de referencia sobre el cual un inversor diversificado está trabajando, ha crecido pues un 639% en esos 18,9 años, o lo que es lo mismo, una rentabilidad anual media del 11,15%, que es una rentabilidad razonablemente buena. Obviamente no lineal, es decir, con subidas y con bajadas. Aquí está la crisis de Lehman Brothers, aquí está el COVID y ahora estamos aquí. ¿Qué es lo que pasará luego? Pues lo mismo que pasa en otras correcciones, que se recuperará el mercado porque al final una crisis, una corrección en los mercados no deja de ser un sano ajuste donde ciertas empresas dejan de ofrecer valor al mercado y entran en juego otras que toman el relevo y continúan dando servicio y valor. Bien, ¿qué pasa en los mercados bajistas con recesión económica? Es decir, ¿qué pasa cuando caen los mercados financieros, pero no solamente cae el mercado financiero, sino que también se produce una recesión económica, una crisis económica global, ¿vale? O por lo menos en Estados Unidos. Bueno, pues aquí hay un estudio de Goldman Sachs que me parece que es bastante ilustrativo, donde lo que hacen es analizar las 12 recesiones que ha tenido Estados Unidos
desde la Segunda Guerra Mundial, están aquí listadas por orden cronológico, y vemos las caídas que ha tenido el S&P 500. Hemos visto que el S&P 500 lleva una corrección aproximada desde máximos de un torno a un 12-13%. Y bueno, pues lo que vemos es que es lo normal en recesiones es que caiga la bolsa americana, y de hecho la media de caídas es de un 24% cuando hablamos de una caída con recesión, ¿vale? Hay diferentes tipos de correcciones, hay correcciones donde no hay una recesión y hay correcciones donde sí que coincide temporalmente con una recesión económica. Cuando hay una recesión económica, normalmente el mercado cae de forma más paulatina durante más tiempo y de forma más profunda, ¿vale? La media es un 24%, pero vemos que han habido caídas, por ejemplo, en 2008 del 57%, en el COVID del 34%. Hay un tema importante aquí que ya no solamente es analizar la profundidad de la caída, sino, desde mi punto de vista, analizar el tiempo durante el cual está cayendo el mercado. ¿Y por qué es tan importante saber el tiempo estadísticamente por el cual puede caer el mercado? Pues porque al final saber en qué punto del tiempo nos encontramos en una caída, nos da una idea de cómo debemos usar la liquidez. Cómo debemos usar la liquidez para poder ir promediando los precios a la baja y poder ir comprando. Aquí vemos, por ejemplo, que la media de tiempo que ha estado durante un mercado bajista cayendo el mercado es de en torno a 20,6 meses. Si quitamos el COVID, que fue, como vemos aquí, un mes de caída, que básicamente eso es nada, pues podríamos aumentar la media a 23-24 meses de caída. Es decir, caídas medias en situaciones de graves crisis económicas globales del 43% en la bolsa americana y durante un plazo de 20 meses. Llevamos aproximadamente un 13% de caída, recuerdo, y llevamos cayendo unos 3-4 meses. Es decir, ¿puede caer el mercado? Depende. Puede caer más el mercado si se une a la situación que estamos viviendo una recesión económica, lo cual no deja de ser una probabilidad que está ahí, pero que nadie sabe si finalmente vamos a ir a ese punto, ¿no? Es posible, si suben tipos de interés en Estados Unidos e intentan frenar la inflación, que es un tema preocupante, que podamos llegar a una situación de recesión que al final es una situación que se lleva a cabo precisamente para no entrar en una espiral inflacionaria, ¿no? Que eso sería lo destructivo, pues que nos subieran los precios de los alimentos y de la gasolinera pues un 10, un 15, un 20%. Entonces eso es todavía más peligroso. Por tanto, si al final suben tipos de interés en Estados Unidos, la Reserva Federal, y eso nos lleva a tener una ralentización económica o una recesión que permita depurar el sistema y bajar la inflación y luego la consecuente recuperación de los mercados, pues bueno, pues es una cosa que ha pasado muchas veces en la historia y que no hay motivo para realmente preocuparse si una persona está bien diversificada y está llevando a cabo un asesoramiento o una gestión patrimonial pues coherente con sus objetivos y tomando decisiones racionales. Al final, el motivo por el cual haya preocupación, hayan portadas de prensa alarmistas o haya caídas en los mercados, pues va a ir cambiando con el tiempo. Aquí vemos una cronología de los diferentes problemas, crisis, incertidumbres que hemos vivido en las últimas décadas. Como vemos, cada año hay una cosa y esto va a seguir siendo así siempre. Al final, es una cosa inevitable que haya una cierta preocupación continua por lo que esté pasando. Lo más importante, desde mi punto de vista, pues analizar qué ha pasado después de las correcciones que han habido en la historia. De mayor a menor profundidad o caídas, vemos que la más grave fue la del 29, con una caída del 86,2%, ¿vale? Y luego han habido otro tipo de correcciones a lo largo de la historia, con lo cual ya vemos que es algo habitual dentro de lo que es una economía que tiene ciclos económicos, que haya momentos de caídas en los mercados, pero lo más interesante y la lectura con la que creo que debe quedarse un ahorrador que invierte a medio y largo plazo es con el hecho de qué sucede después de esas crisis, es decir, qué pasa, qué rentabilidades genera el inversor que compra en momentos de pánico y de incertidumbre. Aquí vemos, por ejemplo, pues que la persona que en el 29 compró en momento de máximo pánico, en caída de mercado, en valle de mercado, pues luego genera una rentabilidad a 5 años vista, ojo, del 344%. Entonces, la media histórica nos dice que en torno a un 130% de rentabilidad a 5 años es algo que es plausible, ¿no? Que es posible. Bien, dicho eso, bueno, pues creo que con los datos sobre la mesa, lo más racional es, si se tiene liquidez y disponibilidad, pues intentar hacer aportaciones con horizonte temporal de medio y largo plazo. Espero que haya sido útil y bueno, quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda.